Nunca imaginé que una traición tan grande vendría de la persona que más amaba después de mi esposo. Mi hijo Daniel vendió en secreto el Rolex de mi difunto Julián por apenas $800. Él no tenía idea de que dentro de ese reloj había un compartimento oculto con la clave de una fortuna de casi 3 millones. Pero lo que nadie sabía era que Julián, siempre un paso adelante, había previsto la traición de su propio hijo y dejó una trampa perfecta para protegerme incluso después de su muerte. Estaba en la cocina cuando Daniel me lo dijo. El sonido del agua corriendo sobre los platos se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La taza de café que Julián usaba cada mañana temblaba entre mis dedos húmedos. 6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde que enterré a mi esposo, y ahora mi propio hijo había vendido el reloj más valioso que teníamos sin siquiera consultarme. No solo valía dinero. Era mi conexión diaria con él. Cada mañana, cuando Julián le daba cuerda, me sonreía y decía, «Un día más, Elena». Ese simple gesto mantenía vivo algo que para mí era sagrado. «Mamá, supéralo. Es solo un reloj», dijo Daniel con tono impaciente, recargado en el marco de la cocina como si fuera dueño de la casa. A su lado, Carolina, su esposa, ni siquiera levantó la vista de su celular. Su indiferencia me atravesó más que las palabras de mi hijo. Sentí por primera vez el sabor metálico de la traición. Es algo que no se olvida. Tragué saliva y, con una calma que ni yo misma sabía que tenía, pregunté, ¿en qué casa de empeño? Carolina finalmente me miró con esa expresión condescendiente que había perfeccionado con los años. «Ah, qué bien. Por fin estás siendo razonable. Elena, aferrarte a objetos materiales no es sano. Julián no hubiera querido que vivieras atrapada en el pasado». Me mordí la lengua para no explotar. Desde el funeral, ella se había convertido en una experta en decirme lo que Julián hubiera querido siempre que eso implicaba quedarse con algo o tomar decisiones por mí. Daniel respondió con despreocupación. «La Casa de Empeño del Norte, en Avenida Revolución. Me dieron 800. No está mal para algo tan viejo». Lo dijo mirando su reloj, un Apple Watch carísimo que probablemente costaba más que lo que había recibido por el Rolex de su padre. 800. Apenas $800 por un Rolex Submarine de 1978. Julián trabajó horas extra durante 3 meses para comprarlo cuando Daniel nació. Lo usó cada día de nuestro matrimonio, excepto el último, cuando me lo entregaron en una bolsa de plástico junto con su anillo de bodas. Ese reloj no era un objeto. Era nuestra historia. Ese reloj valía al menos 3,000, dije sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Carolina soltó una risita incrédula. ¿En qué universo? Ni siquiera funcionaba bien. Lo mantenía vivo yo, cada mañana, dándole cuerda, manteniendo a Julián presente. Pero para ellos, nada tenía memoria ni valor si no venía con una etiqueta de precio. «Voy a recuperarlo», anuncié con firmeza. «Buena suerte», dijo Daniel mientras se dirigía a la puerta. «Nos vamos mañana a Italia. Carolina lleva meses planeando este viaje». Ella lo siguió, pero antes de irse, se volvió hacia mí con fingida preocupación. «Deberías considerar terapia, Elena. Esta obsesión no es normal». La puerta se cerró y el silencio me abrazó. Pero no sabían algo, yo no era una anciana indefensa. Había pasado 40 años como gerente de banco. Sabía diferenciar entre rendirse y planear estratégicamente. Y ese día decidí que no me rendiría. A la mañana siguiente manejé hasta la casa de empeño. Tal como imaginaba, estrecha, con olor a metal y una luz fluorescente que enfermaba la vista. Detrás del mostrador, un hombre tatuado con expresión cansada levantó la mirada. «¿Vino por el Rolex?», preguntó antes de que hablara. «¿Cómo lo sabe?». Su hijo dijo que podía venir. Comentó que le estaba costando desapegarse. «Lo siento, señora, pero negocios son negocios. Pagamos el valor justo de mercado». Valor justo de mercado, como si existiera un precio estándar para 43 años de amor. Apreté los puños. «Quiero comprarlo de vuelta». «No se puede». «Ya se vendió esta mañana», dijo el hombre, cuyo gafete decía Diego. Un tipo vino, pagó en efectivo. «No hay devoluciones». Sentí un vacío. Alguien en la ciudad estaba usando el reloj de Julián como si fuera suyo. Diego me observó en silencio, y entonces bajó la voz. «Encontramos algo raro cuando lo limpiamos». Desapareció unos segundos y regresó con un pequeño sobre marrón. Lo abrió con cuidado y sacó un trozo de papel amarillento. Había un compartimento escondido en la parte trasera. «Trabajo de joyero». Esto estaba dentro.
Mis manos temblaron cuando vi la caligrafía inconfundible de Julián. Elena, 15 de julio de 1955. El día en que supe que me casaría contigo. Debajo, una serie de letras y números. SS 4457 Q15 AGD. ¿Reconoce estos números?, preguntó Diego. Negué con la cabeza. Pero algo en ellos me resultaba familiar, como un eco en mi memoria. Él me observó con cautela. El comprador preguntó por relojes vintage. Mostró especial interés cuando mencioné el compartimento. No dio nombre real. Pagó en efectivo. Salí de la casa de empeño con ese trozo de papel ardiendo en mi bolso. Julián me había ocultado algo, pero también me estaba guiando. Esa noche me senté en su escritorio, rodeada de carpetas meticulosamente ordenadas. Julián guardaba todo: estados de cuenta, impuestos, inversiones. Él era meticuloso. Analicé cada número, buscando coincidencias. El código seguía mirándome desde el papel. Nada coincidía. Entonces sonó el teléfono. Era Daniel. Mamá, Carolina dice que hiciste un drama en la casa de empeño. Casi solté una carcajada amarga. Fui a recuperar el reloj de tu padre. Pero ya alguien más lo compró. ¿Ves? Problema resuelto. Es hora de seguir adelante. Su voz trivial me revolvió el estómago. Era el mismo niño por quien Julián trabajó doble turno toda su vida. El mismo al que enseñó a lanzar una pelota y a cambiar una llanta. Daniel, dije en voz baja, tu padre dejó un mensaje escondido en el reloj. Silencio. Luego su tono cambió. ¿Qué mensaje? No lo sé todavía. Parece un código. Quizás debería ir para allá. Puedo ayudarte a descifrarlo. Me reí, amarga. Ayer me dijiste que lo superara. Hoy quieres ayudar. Haz lo que quieras, respondió molesto. Pero no vengas llorando cuando te vuelvas loca persiguiendo fantasmas. Colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Su repentino interés me olía mal. Pero no iba a detenerme. Abrí la laptop y comencé a pensar como Julián. Lógica, fechas importantes. SS podría significar algo relacionado con cuentas. Q15 con nuestro aniversario. 15 de agosto. AG, mis iniciales. DS, las suyas. Después de horas de búsquedas, una pista apareció. Secure Solutions Investment Management, con sede en las Islas Caimán. La página de inicio de sesión pedía número de cliente y contraseña. Ingresé los números del papel. Acceso concedido. Lo que apareció en la pantalla me quitó el aliento. Saldo, $2.840.029.67. Casi 3 millones. Julián había guardado una fortuna que yo no conocía. Y lo había hecho de manera tan perfecta que ni su propio hijo la conocía, hasta ahora. Me quedé en silencio, observando esos números, sabiendo que ese solo era el principio de una historia que estaba a punto de explotar. El reloj ya no estaba en mis manos, pero el secreto que contenía había abierto una puerta que ni yo misma sabía que existía. Casi 3 millones de dólares escondidos en una cuenta en las Islas Caimán. Julián, mi Julián, siempre fue un hombre reservado, pero jamás imaginé que llevara ese tipo de vida secreta. Cerré la laptop y me quedé en silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera colarse en la casa. Todo lo que había construido con él estaba lleno de significados ocultos, y ahora cada rincón parecía susurrar cosas que no lograba entender del todo. Al día siguiente, al amanecer, entré al pequeño despacho de Julián. Su olor aún estaba ahí, madera, tabaco suave y un perfume clásico que usaba cada domingo. Pasé los dedos por los libros perfectamente alineados, como si buscara respuestas entre las páginas. Él siempre decía, Elena, si algún día me pasa algo, sabrás dónde encontrar todo. En ese entonces pensé que se refería a papeles de seguros, no a una fortuna escondida. Abrí el cajón inferior de su escritorio, el único que siempre mantenía cerrado con llave. Aún conservaba la pequeña llave colgada en mi llavero. Al girarla, escuché el clic familiar. Dentro, había una caja negra, una carta doblada y una llave antigua de bronce. Con las manos temblorosas, desdoblé la carta. La caligrafía inconfundible de Julián me golpeó como un puñal y un abrazo al mismo tiempo. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Guardé algo importante, no por avaricia, sino por protección. Lo que hice no fue legal a los ojos de todos, pero fue por ti y por nuestra familia. No confíes en Daniel. Él no es el mismo. Y Carolina, mucho menos.
La llave que tienes abre más que una cerradura. Sigue las pistas. No estás sola. Julián. No confíes en Daniel. Esas palabras me dolieron más que cualquier traición. Era mi hijo. Nuestro hijo. Pero si Julián lo advertía, debía tener sus razones. La llave de bronce tenía grabadas unas iniciales diminutas, EL. Las observé con cuidado. No era de la casa. Tampoco de la caja fuerte. Julián nunca dejaba nada al azar. Guardé la carta en mi bata y salí a caminar por el jardín para despejarme. El sol apenas empezaba a calentar la tierra húmeda, y el olor de las bugambilias me recordó que la vida, aunque doliera, seguía. Mientras pensaba en todo, el rugido de un auto estacionándose me interrumpió. Era Daniel. Había llegado sin avisar. Mamá, tenemos que hablar, dijo sin saludar, entrando como si aún viviera aquí. Llevaba una chaqueta cara, gafas oscuras y esa expresión de todo está bajo control que había aprendido de Carolina. No sabía que vendrías, respondí fríamente, cerrando la caja y metiéndola bajo un cojín del sofá. Carolina y yo cancelamos el viaje. Algo me dice que esto del reloj no es una tontería. Se sentó frente a mí, directo, sin rodeos. ¿Qué encontraste? Nada que te interese, mentí. Mamá, dijo, suavizando la voz. Yo sé que papá siempre tuvo cosas raras con su dinero. Seguro dejó algo escondido. Lo que sea, podemos compartirlo. Somos familia. Compartirlo. Qué fácil salían esas palabras de su boca. La misma boca que el día anterior me había dicho que superara la muerte de su padre como si se tratara de una ruptura común. Daniel, vendiste el reloj de tu padre sin siquiera preguntarme. ¿Y ahora vienes a hablar de compartir? Su mandíbula se tensó. No sabía que tenía algo escondido. Si me hubieras dicho. No tenía que decirte nada. Respondí con una fuerza que yo misma no esperaba. Ese reloj era de tu padre. Y si no fuera por tu avaricia, aún estaría aquí. Por un segundo, vi al niño que alguna vez fue. El que corría por el pasillo buscando a su padre, el que lloraba cuando se raspaba la rodilla. Pero ese niño ya no existía. Frente a mí solo había un hombre egoísta que olía a codicia. Mamá, solo dime si había algo dentro del reloj. Su tono cambió, más directo, más frío. No voy a decirte nada, respondí con calma. Sus ojos se oscurecieron. Estás cometiendo un error. Carolina no va a dejar esto así. Y si hay dinero, tenemos derecho. Tenemos derecho. Julián lo había visto venir. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondí. Daniel se levantó, golpeando la mesa con la palma abierta. Te guste o no, soy tu hijo. Y si papá dejó algo, también es mío. No, dije firme. Julián dejó todo en mis manos. No en las tuyas. Se quedó en silencio unos segundos, intentando leerme como solía hacerlo de niño cuando quería salirse con la suya. Pero ya no era una madre dócil. Ya no más. Esto no termina aquí, advirtió antes de marcharse. Cuando se fue, me quedé sola otra vez, con el corazón acelerado. Sabía que su interés no se detendría. Y Carolina, era aún peor. Ella era hábil, manipuladora. Si olía dinero, no pararía hasta encontrarlo. Respiré hondo. Tenía que moverme rápido. Tomé la llave de bronce y me senté frente a los álbumes antiguos de la familia. Julián era un hombre de símbolos. Siempre escondía pistas en cosas comunes. En una foto de nuestro viaje a Ensenada, me detuve, detrás de él, un viejo taller de autos con un letrero apenas visible, EL Motors. EL, como las iniciales grabadas en la llave. Era eso. Tenía que ir allí. Anoté la dirección en un papel y metí la llave en mi bolsillo. Al salir, miré por la ventana. Un auto negro estaba estacionado frente a la casa. Los vidrios polarizados. No se movía. Mi respiración se cortó por un segundo. No sabía si era Daniel o alguien más. Pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. Apreté la llave en mi puño y salí. El camino hacia EL Motors estaba casi desierto. A medida que me acercaba, las calles se volvían más viejas, más silenciosas, como si estuviera entrando en una parte de la ciudad olvidada por el tiempo. Los carteles oxidados, los talleres mecánicos cerrados y el olor a gasolina vieja me recordaban los años en que Julián trabajaba sin descanso para levantar nuestra vida. Cuando doblé la esquina y vi el letrero descolorido de EL Motors, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El taller llevaba décadas cerrado. La pintura azul se había descascarado,
Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el candado de la reja principal tenía más óxido que metal. Pero ahí, justo sobre la cerradura lateral, vi la ranura perfecta para la llave antigua que llevaba en mi bolsillo. Saqué la llave de bronce, la acerqué, y encajó como si hubiese estado esperando solo por mí. Giré lentamente. ¡Clic! La puerta se abrió con un crujido largo y pesado, como si despertara de un sueño muy profundo. Adentro, el aire olía a aceite viejo y madera húmeda. Mis pasos resonaban en el suelo de concreto. La luz se filtraba apenas por un tragaluz roto, dibujando líneas pálidas sobre autos abandonados cubiertos con lonas grises. Caminé con cautela, repasando cada rincón. Julián solía desaparecer por días cuando aún trabajaba, y siempre decía que estaba en arreglos del taller. Ahora entendía que eso no era del todo cierto. En la pared del fondo, detrás de un viejo Mustang cubierto de polvo, noté un armario metálico. La pintura estaba descascarada, pero en la parte superior había grabado algo con navaja, 1955. El año en que nos conocimos. Mis manos temblaban cuando giré la manija. Estaba cerrado con otro candado, más moderno. Busqué entre las herramientas cercanas y encontré un cortafríos oxidado. Me tomó casi 5 minutos romper el candado, pero cuando la puerta se abrió, el olor a papel viejo me envolvió. Dentro del armario había 3 cosas. Una caja fuerte pequeña de combinación. Una carpeta gruesa con el nombre López escrito a mano. Una foto en blanco y negro de Julián con un hombre que no reconocía. Tomé la foto primero. Julián era joven, muy joven. Sonreía como pocas veces lo vi. A su lado, el hombre tenía una mirada dura, casi intimidante. Detrás de ellos, una avioneta pequeña con matrícula extranjera. En la esquina inferior de la foto, la fecha, 1979. Abrí la carpeta. Dentro había documentos, transferencias bancarias, papeles de sociedades extranjeras, nombres, números, fechas. Muchos de ellos tenían una firma que reconocí al instante, Ernesto López, el mismo nombre que había aparecido en varios documentos antiguos de Julián, pero que él siempre evitaba explicar. ¿Qué escondías, Julián? Susurré. Pasé las páginas con cuidado. Había estados de cuenta con sumas que mareaban, depósitos en cuentas internacionales, sociedades fantasmas y una lista de propiedades a nombre de EL Holdings. Entendí entonces, Julián no solo había ahorrado, había construido un imperio financiero en silencio. Mis pensamientos se detuvieron cuando escuché un sonido sutil, un crujido, como si alguien hubiera pisado la grava afuera. Me acerqué lentamente a la ventana polvorienta. Entre las sombras de la calle, distinguí el contorno de un auto negro estacionado a unos metros. El mismo que había visto frente a mi casa. No era una coincidencia. Alguien me seguía. Me aparté de la ventana y apagué la linterna. Mi respiración se volvió más lenta, más controlada. Había aprendido en el banco que el pánico no resuelve nada. Esperé unos segundos, y otro crujido sonó, más cerca. La puerta principal del taller rechinó. Alguien había entrado. Me escondí detrás de uno de los autos cubiertos con lona. Escuché pasos firmes, calculados. No eran los de Daniel, mi hijo siempre arrastraba los pies. Esto era distinto. Una voz masculina susurró algo, y el eco rebotó en las paredes vacías. Debe estar aquí, dijo una voz ronca, desconocida. El hombre encendió una linterna potente que barrió el interior como un reflector. Me encogí contra el auto, apretando la carpeta contra mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La luz pasó a pocos centímetros de mí, y siguió de largo. Revisa al fondo, ordenó otra voz, más grave. Eran 2. Tomé aire, en un movimiento silencioso, me deslicé hacia la parte trasera del taller. Había una puerta pequeña que daba a un pasillo de servicio. Julián y yo solíamos usarla cuando él salía tarde y no quería pasar por la entrada principal. La empujé apenas lo necesario y salí a la calle lateral. Corrí hacia mi auto sin voltear, aunque podía sentir como los pasos dentro se aceleraban al darse cuenta de que no estaban solos. Encendí el motor y arranqué. Vi por el espejo retrovisor, 2 hombres salieron corriendo del taller, pero no me siguieron. Solo se quedaron mirando cómo me alejaba, como si supieran que esto apenas comenzaba. Cuando llegué a casa, cerré todas las cortinas y puse la carpeta sobre la mesa. Julián había estado involucrado con Ernesto López, y ese nombre no me era del todo ajeno. Años atrás, Daniel lo mencionó en una cena, como un hombre de negocios poderoso. Si ese era el mismo López, entonces no solo había dinero en juego. Había poder.
Y peligro. Al abrir la caja fuerte, me encontré con una nota doblada y un pequeño llavero con la forma de un avión. La nota, escrita con la misma letra firme de Julián, decía: Elena, si llegaste aquí, significa que ya sabes la verdad. No confíes en nadie. Ernesto no olvidó. Si Daniel te pregunta, miente. La próxima pista no está en México. Está donde empezó todo, Ensenada. Me quedé en silencio. Ensenada, el lugar donde nos conocimos. Julián había escondido un mapa emocional dentro de nuestra propia historia de amor. Y ahora, seguía guiándome desde la tumba. Pero no estaba sola en este juego. Había hombres siguiéndome. Daniel sospechando. Y un pasado que empezaba a resucitar. Miré la carpeta. La foto. El llavero con la avioneta. Julián, ¿en qué estabas metido? No dormí esa noche. La nota de Julián quemaba mi mente como si cada palabra estuviera grabada con fuego. Ernesto no olvidó. Había pasado 6 meses desde que enterré a mi esposo, y ahora, al parecer, estaba a punto de conocer una versión del que nunca imaginé. A las 5 de la mañana ya tenía una maleta lista. No era grande, solo ropa sencilla, una linterna, una libreta, la carpeta que encontré en el taller y la llave antigua. En el fondo de la maleta guardé también un pequeño frasco con las cenizas de Julián que había guardado en secreto, sin decírselo a Daniel. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que debía llevarlo conmigo. Mientras cerraba la puerta, vi por la ventana algo que me aceleró el corazón, el mismo auto negro estacionado a unos metros. Alguien me vigilaba desde la madrugada. No dudé. Me subí al coche y arranqué sin encender las luces hasta llegar a la avenida principal. Una vez en la autopista, miré por el retrovisor, el auto negro me seguía a distancia. Pero yo conocía bien los caminos del norte, Julián y yo habíamos hecho ese viaje 1000 veces. Aceleré. Tomé desvíos inesperados, cambié de carriles, entré en calles secundarias, y después de casi una hora logré perderlos. Cuando crucé la entrada a Ensenada, el sol ya se elevaba sobre el Pacífico. El aire olía a sal, a madera mojada y a recuerdos. Ahí fue donde Julián y yo nos conocimos en una fiesta de verano de 1975. Yo tenía 20 años, él 25. Recuerdo su risa, el calor, el mar golpeando la playa, y ahora ese mismo lugar era el escenario de un misterio que no comprendía del todo. Fui directo al Muelle Viejo. Julián solía decir que todo empezó allí. Estacioné frente a un restaurante abandonado con ventanas cubiertas de tablas. El letrero aún decía La Sirena Azul. Bajé del coche con la carpeta bajo el brazo. El muelle crujía bajo mis pasos como si protestara por mi regreso. Busqué algo, cualquier cosa que me indicara la pista de la que hablaba la nota. Nada. Hasta que vi, casi escondido bajo un tablón suelto, un pequeño candado oxidado con las iniciales J y E grabadas en el metal. Julián y yo habíamos dejado ahí una pequeña caja el día que nos comprometimos. Me arrodillé, retiré los clavos y levanté el tablón. Ahí estaba, una cajita de madera, agrietada por el tiempo, pero intacta. La abrí con cuidado. Dentro había una foto en la que Julián y yo aparecíamos abrazados frente al mismo muelle. Detrás, con su letra firme, había escrito: Cuando todo se rompa, vuelve al principio. Debajo de la foto había algo más, un sobresellado con cera roja. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, un mapa doblado y una hoja amarillenta que parecía arrancada de un diario. Ensenada es la puerta, pero no el destino. Si lees esto, significa que Ernesto regresó. No confíes en nadie, ni siquiera en Daniel. La bóveda está bajo las coordenadas 31.87, menos 116.62. Usa la llave. Y recuerda, lo que está enterrado no debe caer en sus manos. Coordenadas. Una bóveda. Mi esposo, el hombre que usaba mocasines viejos y discutía por el precio de la mantequilla, hablaba de bóvedas como si fuera parte de una película de espionaje. Guardé el mapa y salí del muelle. Pero cuando llegué a mi auto, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La puerta del conductor estaba entreabierta. Yo la había cerrado con seguro. No había duda. Alguien había estado allí. Me acerqué lentamente. Nada parecía robado, pero sobre el asiento había una nota escrita con letra tosca y apresurada. Deja de buscar. Esto no es para ti. Miré alrededor. No había nadie. Pero sabía que me vigilaban. Encendí el motor y seguí las coordenadas. Me llevaron a las afueras de Ensenada, a una zona boscosa cerca de una antigua pista de aterrizaje abandonada.
Julián me llevó allí una vez hace más de 30 años, cuando me confesó que soñaba con comprarnos una avioneta. Yo nunca imaginé que ese lugar escondía algo más. El portón estaba cubierto de maleza. A un lado, una construcción de cemento medio derruida. Bajé del auto y avancé con cautela. El viento movía los árboles, y cada crujido de ramas parecía una amenaza. A unos metros encontré una tapa de metal redonda, oxidada, con un grabado que reconocí al instante, el mismo número que estaba en la parte trasera de la caja fuerte del taller. La llave de bronce encajó perfectamente. La giré. La tapa se movió con un chirrido agudo y reveló una escalera que descendía bajo tierra. Tomé la linterna y bajé. El aire era denso y frío. Había humedad, pero también un olor metálico, como a hierro viejo. A medida que descendía, notaba inscripciones en las paredes, E.L. Holdings, Ernesto López, y fechas que iban desde 1980 hasta 1995. Al llegar al fondo, me encontré con una puerta gruesa de acero, custodiada por un mecanismo de combinación numérica. Junto a la cerradura, una placa con el nombre Julián Herrera grabado. Me temblaron las rodillas. Mi marido no solo había sido parte de esto, había sido dueño. La nota de Ensenada mencionaba la llave. Recordé la parte trasera del Rolex y los códigos que había visto con Daniel. Intenté con la fecha en la que nos conocimos. Nada. Luego con nuestra fecha de boda. Clic. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una bóveda. No una habitación común, una bóveda real, con cajas metálicas perfectamente alineadas, carpetas clasificadas, maletas selladas y lingotes de oro apilados en una esquina. Cajas fuertes con etiquetas: Panamá, Suiza, Bahamas. Dios mío, susurré. Sobre una mesa de acero encontré una carpeta marcada como Testamento E.L. La abrí y encontré documentos legales que vinculaban a Julián con una red de empresas pantalla. No era solo un ahorro escondido. Era un sistema financiero que había operado durante décadas. Pero lo más inquietante no fue el dinero. Fue un sobresellado con mi nombre, para Elena. Si llegas aquí, ya sabes quién es Ernesto. Mis manos temblaban al abrirlo. La carta decía: Elena, si estás leyendo esto, es porque me falló el tiempo. Ernesto y yo construimos esto hace más de 40 años. Lo hicimos por necesidad, pero él se volvió ambicioso. Cuando quise salirme, me amenazó. La bóveda contiene todo lo que él quiere recuperar: dinero, registros, nombres. Si esto cae en sus manos, no solo tú estarás en peligro. Daniel también. Confía solo en las personas que no estén manchadas por el pasado. Y si no hay nadie, destrúyelo todo. Julián. Me quedé en silencio largo rato, sentada en la bóveda fría, con el eco de su voz resonando en mi cabeza. Julián no fue el hombre simple que yo creí. Y Ernesto no era un recuerdo lejano. Era una amenaza viva. De pronto, escuché un ruido metálico arriba. Alguien había abierto la tapa de la bóveda. La linterna tembló en mi mano. Pasos. Lentos. Firmes. Bajando. Apagué la linterna y me deslicé detrás de una de las estanterías metálicas. La escalera resonaba con cada paso que daba el intruso. Podía oír su respiración pesada. Una voz ronca susurró: Sabía que vendrías, Elena. El aire se me congeló en los pulmones. Esa voz no era desconocida. Era la voz de Daniel. La voz de Daniel descendiendo por la escalera metálica heló mi sangre. Sabía que vendrías, Elena, dijo con calma, como si estuviéramos en nuestra cocina y no en una bóveda secreta bajo tierra. Mis dedos apretaron con fuerza el borde metálico de la estantería donde me escondía. Su linterna iluminaba el pasillo principal y sus pasos resonaban con un ritmo controlado, casi ensayado. No era el hijo nervioso que me gritó en la cocina días atrás. Esto era otra cosa. Esto era cálculo. Mamá, continuó avanzando. No tienes que esconderte. Sé que estás aquí. Hizo una pausa, como si saboreara cada palabra. Siempre fuiste predecible. Sigues las pistas, lloras un poco, te asustas, y terminas haciendo exactamente lo que papá planeó. Su tono no tenía rastro de afecto. Era casi burlón. Lo observé desde las sombras. Tenía un auricular en la oreja y ropa negra, ajustada, nada que ver con el Daniel desordenado que conocía. Sus ojos, cuando la luz cruzó su rostro, no eran los de un hijo preocupado, eran fríos. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pregunté desde la oscuridad, finalmente.
Daniel giró la linterna hacia donde estaba mi voz. No parecía sorprendido. Porque papá me lo contó primero a mí, respondió. La frase me cayó como un puñetazo en el pecho. Mientes. ¿De verdad crees que Julián te contó todo a ti, mamá? Rió suavemente. Él no confiaba tanto como creías. Me habló de Ernesto. De las cuentas. Del reloj. De la bóveda. Me preparó para esto. Supe que estaba mintiendo. Julián nunca me habría ocultado todo aquello sin razón, pero lo que me preocupó no fue eso, sino el modo en que lo decía, sin titubear, sin vergüenza. Daniel se acercó más. Su linterna iluminó la bóveda como si le perteneciera. Ernesto me contactó hace meses, confesó. Dijo que papá le debía algo. Me explicó cómo llegar a las pistas. Me pidió mi ayuda. A cambio, sonrió de lado, una parte de todo esto. Lo suficiente para no trabajar el resto de mi vida. ¿Ernesto? Susurré incrédula. Daniel, ese hombre es peligroso. Tu padre. Mi padre nos escondió millones mientras nosotros vivíamos como idiotas. Gritó de repente, y su voz retumbó en la bóveda metálica. ¿Sabes lo que es crecer viendo cómo el dinero se iba en arreglar tuberías mientras él tenía esto guardado bajo tierra? Su respiración era agitada, pero no de tristeza. Era de codicia. Papá lo hizo para protegernos, respondí firme. Ernesto no es un socio, es un enemigo. Te está usando. Daniel dio un paso más, acortando la distancia. Tú siempre fuiste su debilidad, dijo en voz baja. Siempre creyendo en su lado bueno. Pero yo vi más que tú. Vi cómo se reunía a escondidas, cómo guardaba documentos. Él no era un santo, mamá. Me tensé. Sabía que Julián tenía secretos, pero escuchar eso de la boca de mi hijo me dolía como si me arrancaran un trozo del alma. ¿Y tú? Continuó Daniel. Tú solo estás en medio. Así que dame los documentos que encontraste y esto termina aquí. Apreté la carpeta contra mi pecho. No. Daniel suspiró, como quien trata con una niña caprichosa. No me hagas ponerte en peligro, mamá. No quiero hacerte daño. ¿Hacerme daño? Dije en voz baja, incrédula. Soy tu madre, Daniel. Y yo, dijo, bajando un poco la linterna, soy alguien que ya no va a dejar que otra persona decida por él. En ese instante supe que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Tomé aire y recordé las palabras de Julián. No confíes en Daniel. Me moví lentamente hacia el costado, buscando una salida alternativa. Afortunadamente, Julián había construido un túnel de mantenimiento, una puerta trasera de emergencia, oculta detrás de las cajas metálicas. Lo sabía porque lo ayudé a diseñar la estructura en los planos cuando construyó su bodega subterránea años atrás, sin saber realmente lo que era. Daniel avanzó otro paso. Entrégame esa carpeta. No, hijo, dije con firmeza. No vas a poner esto en manos de Ernesto. En un segundo, su expresión cambió. La voz dulce desapareció. Se lanzó hacia mí. Retrocedí, esquivándolo por un pelo, y choqué contra una de las estanterías. La carpeta cayó al suelo y varios papeles se esparcieron. Daniel se agachó para recogerlos, y aproveché ese instante para correr hacia la puerta lateral oculta. Giré la manija metálica oxidada. Clic, se abrió. ¡Mamá! Gritó detrás de mí, furioso. Corrí por el pasillo estrecho, apenas iluminado por la linterna que yo misma había dejado en el suelo minutos antes. Mi respiración golpeaba en mis oídos como tambores. Podía escuchar sus pasos detrás, más rápidos. Daniel no iba a dejarme ir fácilmente. El pasillo desembocó en una vieja compuerta que daba al bosque, al costado de la pista de aterrizaje. Empujé con todas mis fuerzas. Cuando salí, el aire frío me golpeó el rostro como un balde de agua helada. Corrí entre los árboles sin mirar atrás. Detrás, Daniel gritaba mi nombre, pero ya no era un llamado de hijo, era una orden. Me escondí detrás de una roca grande, tratando de recuperar el aliento. Lo vi salir, girar la linterna en todas direcciones y maldecir en voz baja. No me vio. Se marchó en dirección contraria, hacia la carretera. Me quedé allí, temblando, con el corazón desbocado. Daniel, mi propio hijo, estaba aliado con Ernesto. Cuando todo se calmó, revisé mis bolsillos. Tenía algo más conmigo, la llave de la bóveda y la foto del mapa de coordenadas que había guardado en mi chaqueta antes de que Daniel entrara. Lo más importante no se lo había llevado. Volví al coche a paso sigiloso, evitando las luces de la carretera. Al subir,
Encendí el motor sin prender los faros y conduje hasta una cabaña antigua que Julián y yo usábamos cuando escapábamos del ruido de la ciudad. Nadie más sabía de ese lugar. Ni Daniel. Me encerré y respiré hondo. Tenía que pensar. Julián no solo me había dejado una herencia, me había dejado una guerra. Ernesto López quería recuperar su fortuna. Daniel, mi hijo, estaba del lado equivocado. Y yo, tenía en mis manos la única prueba que podía salvar o destruirnos a todos. Saqué los documentos y entre ellos vi algo que no había notado antes, una lista de nombres. Algunos estaban tachados, otros no, y en la parte inferior, escrito con tinta roja, un nombre resaltaba. Lucía Rivas. Mi nieta. La hija de Daniel. Una niña de apenas 10 años. Mi sangre se congeló. Esto no era solo una pelea por dinero. Era una advertencia. El viento golpeaba las ventanas de la cabaña como si quisiera advertirme que ya nada era seguro. La lista de nombres descansaba sobre la mesa de madera. Todos tachados, menos uno. Lucía Rivas. Mi nieta. La única persona inocente en esta tormenta. Mis manos temblaban sobre el papel. Julián había guardado esta lista por una razón. Ernesto no solo buscaba recuperar el dinero, buscaba a las personas que podían ser un obstáculo. Y Lucía no podía defenderse sola. Me levanté de golpe y abrí la maleta. Saqué la vieja pistola que Julián había guardado por años en el cajón del buró, la misma que siempre juró que era solo por seguridad. La cargué sin pensarlo demasiado. Nunca creí que llegaría a tocarla, pero ya no era tiempo de dudas. Prendí la radio pequeña que aún funcionaba con pilas. Busqué canales locales. Nada. Cambié a la frecuencia de emergencia. Una interferencia suave llenó la cabaña, y luego una voz. Movimiento inusual cerca del muelle, 2 vehículos sin identificación. Repito, 2 vehículos sin identificación. Cerré los ojos unos segundos. Sabía quién era. Ernesto. Había llegado a Ensenada. Tomé mi celular viejo, sin GPS, sin aplicaciones, y marqué el número de Carolina, la madre de Lucía. No hablábamos desde el funeral de Julián. Ella nunca me soportó, y yo nunca confié en ella, pero Lucía era su hija. La llamada tardó en contestar. ¿Qué quieres? Respondió con voz fría. ¿Dónde está Lucía? Pregunté sin rodeos. En casa. ¿Por qué? Respondió, desconfiada. Escúchame bien, Carolina. No salgas. No abras la puerta. Y si Daniel aparece, no lo dejes entrar. Hubo un silencio largo. ¿Qué estás diciendo? No tengo tiempo para explicarte. Si no haces lo que te digo, Lucía podría correr peligro. Mi voz tembló al pronunciarlo. ¿Peligro? Repitió ella, incrédula. ¿Qué has hecho, Elena? No yo, respondí. Tu exmarido. Carolina soltó una risa nerviosa. Daniel no haría nada que pusiera en riesgo a Lucía. Carolina. La interrumpí con una fuerza que no usaba desde hacía años. Escúchame bien. Daniel no es el mismo. Está metido con alguien peligroso. Si quieres proteger a tu hija, cierra todo. Ahora. No hubo respuesta. Solo un suspiro tembloroso al otro lado de la línea. Está bien, dijo finalmente. Pero si algo le pasa a mi niña, juro que tú. No le pasará nada, la corté. No mientras yo esté viva. Colgué y me dejé caer en la silla de la cabaña. Afuera, el cielo estaba completamente oscuro, y la tormenta comenzaba a armarse. Perfecto para esconder movimientos. Perfecto para desaparecer a alguien sin dejar rastro. A las 9 de la noche, salí de la cabaña y tomé la carretera rumbo a la casa de Carolina. Las luces intermitentes del tablero parpadeaban. El tanque de gasolina no aguantaría un viaje largo, pero no importaba. Cada minuto contaba. Mientras conducía, repasaba mentalmente lo que sabía. Julián había trabajado con Ernesto hace más de 40 años. Daniel estaba de su lado. Ernesto tenía hombres siguiéndome. Lucía estaba en la lista. Eso significaba que pronto irían por ella. Cuando llegué al vecindario, apagué las luces del auto y estacioné a media cuadra. La casa de Carolina estaba casi a oscuras, salvo una tenue luz amarilla en el salón. Caminé despacio por la acera, con la pistola escondida bajo la chaqueta. Mis pasos eran casi inaudibles bajo la llovizna. Me acerqué a la ventana lateral y miré hacia adentro. Carolina estaba en la sala, sentada con Lucía entre sus brazos. La niña parecía confundida, pero tranquila. No había señales de Daniel.
todavía. Toqué suavemente la puerta trasera. Carolina abrió apenas unos centímetros, con un cuchillo en la mano. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró. Tenemos que irnos, le dije. No es seguro aquí. No pienso huir contigo, respondió, bajando el cuchillo. Estás exagerando. Daniel es su padre. Carolina, mírame, le ordené, mirándola directo a los ojos. Si me equivoco, me lo puedes echar en cara el resto de tu vida. Pero si no lo hago, puede que no haya un resto de tu vida. Lucía se asomó detrás de ella. Abuela, ¿qué pasa? Tragué saliva. Nada, amor. Solo un paseo. Mientras discutíamos en voz baja, escuché algo, un motor apagándose a unos metros. Me asomé por la ventana. Un SUV negro estacionaba frente a la casa. Apaga las luces. Le susurré a Carolina. La niña se pegó a su madre. Las sombras de dos hombres se proyectaron contra la lluvia. Uno de ellos llevaba un paraguas. El otro, una gorra y un maletín. Reconocí esa silueta, aunque habían pasado décadas. Ernesto López. Carolina me miró, aterrada. ¿Quién es? El hombre que mató la vida de tu suegro, respondí. Muévete. Apagué todas las luces y conduje a ambas hacia la puerta trasera. Ernesto caminaba tranquilo, como si tuviera todo bajo control. Daniel no estaba con él. Eso me preocupó más. Significaba que él ya debía estar en otra parte, tal vez esperándonos. Corrimos bajo la lluvia hacia el coche sin encenderlo. Escuché la puerta principal abrirse de un golpe seco. Ernesto había entrado sin pedir permiso. Su voz retumbó en la casa. Elena, sé que estás aquí. Carolina se llevó la mano a la boca para no gritar. Lucía apretaba su osito de peluche con fuerza. Muévete, le susurré. Sube. Encendí el motor en silencio y avancé sin luces hasta salir de la calle principal. Ernesto no nos vio. Pero no tenía que hacerlo. Sabía que este juego no se acababa allí. 30 minutos después, estábamos en la cabaña. Lucía dormía abrazada a mí, extenuada, mientras Carolina caminaba de un lado a otro, temblando. ¿Qué demonios está pasando, Elena?, preguntó al fin. Ernesto no solo quiere dinero, le respondí. Quiere borrar a cualquiera que se interponga en su camino. Y ahora Daniel está con él. Carolina se detuvo, incrédula. Eso no es posible. Lo vi, la interrumpí. Con mis propios ojos. Se sentó, con la respiración agitada. La rabia comenzó a reemplazar el miedo. Si Daniel está metido en esto, no voy a permitir que toque a mi hija. Entonces vas a tener que confiar en mí, dije firme. Sacudí la carpeta sobre la mesa. Carolina la abrió, y por primera vez, entendió la magnitud de lo que Julián había escondido: nombres, cuentas, operaciones, y el rostro de Ernesto en varios documentos. Este hombre no es cualquiera, murmuró. No, respondí. Este hombre mató por menos. Carolina me miró a los ojos. Ya no era solo una exnuera. Era una madre. Entonces pelearemos. Afuera, la lluvia aumentaba. Y mientras la tormenta rugía sobre el bosque, un SUV negro se detuvo a unos cientos de metros de la cabaña. Una voz familiar habló por un auricular. Las tengo. Era Daniel. Y junto a él, Ernesto sonrió. La tormenta rugía sobre el bosque como si la naturaleza misma quisiera advertirnos que algo terrible se acercaba. El viento golpeaba los ventanales de la cabaña, y cada gota de lluvia sonaba como si contara los segundos que nos quedaban antes de que ellos llegaran. Lucía dormía sobre el sofá, abrazada a su osito. Carolina y yo estábamos en la cocina, en silencio, escuchando. Solo escuchando. Afuera, el bosque era oscuro, salvo por un parpadeo intermitente que se colaba por la ventana trasera. Luces de auto. Ellos estaban aquí. No tenemos mucho tiempo, dije en voz baja. Carolina me miró con los ojos desbordados de miedo, pero esta vez no temblaba como antes. Su mandíbula estaba tensa. ¿Y si llamamos a la policía? Negué despacio. Ernesto tiene contactos. Si llegan, será demasiado tarde. Miré hacia la puerta, lo tenemos que enfrentar nosotras. Abrí un cajón y saqué la vieja pistola de Julián. Carolina me observó en silencio. Nunca le gustó la violencia, pero en ese momento entendió que no era una opción, era una necesidad. Toma esto, le dije, pasándole un cuchillo de cocina largo. Si entran, no pienses. Protege a Lucía.
Ella asintió con los labios apretados. Era la primera vez que la veía sin discutir. El sonido del motor se apagó. Luego, silencio. Me acerqué a la ventana y me asomé entre las cortinas. Un SUV negro, idéntico al de la casa de Carolina, estaba estacionado a unos 30 metros. 2 hombres bajaron con linternas. Y detrás de ellos, caminando como si la lluvia no lo tocara, Daniel. Su chaqueta negra brillaba con el agua. A su lado, más lento pero firme, Ernesto López. Sentí como mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar su eco en mis oídos. «Están aquí», susurré. Carolina cerró la puerta trasera con la traba de hierro. Yo apagué todas las luces. La cabaña quedó en penumbra. Afuera, Ernesto dio unos pasos al frente y levantó la voz con una calma perturbadora. «Elena», su voz profunda atravesó la lluvia. «No tenemos por qué terminar esto mal». El sonido de esa voz me devolvió de golpe a 1982. A las noches en que Julián desaparecía. A las conversaciones que nunca quiso contarme. A la sombra que siempre lo acompañó, era él. Ernesto López. El socio que se convirtió en amenaza. «Sal y hablemos como personas civilizadas», continuó. «Esto no tiene que involucrar a la niña. Lucía. Sabía que usaría eso». Me quedé en silencio, sosteniendo la pistola con ambas manos. Carolina se agachó junto al sofá, abrazando a su hija dormida. Afuera, Daniel dio un paso adelante. Su voz se escuchó clara y seca. «Mamá, sal. No voy a hacerte daño. Pero si te escondes, Ernesto se encargará de todo». No era mi hijo hablando. Era un extraño con la voz de mi hijo. Ernesto chasqueó los dedos y uno de sus hombres golpeó la puerta principal con fuerza. La madera crujió. 1, 2 veces más. Sabía que no resistiría mucho. Me acerqué a la chimenea y arrastré el viejo mueble de roble que Julián construyó hace años para trabar la puerta. «Por aquí no van a entrar tan fácil», susurré. Daniel rió desde afuera. «Mamita», dijo con burla. «No es una película. Sabemos que tienes los documentos. Sabemos que estás aquí. Y también sabemos», agregó Ernesto con voz grave, «que no vas a dispararle a tu hijo». Eso me perforó el pecho como una lanza. Ellos lo sabían. Sabían que ese era mi punto débil. La puerta volvió a temblar con un golpe más fuerte. La madera empezó a astillarse. Me moví rápido hacia el pasillo trasero, apuntando. Carolina colocó a Lucía dentro de un armario empotrado, con una manta encima y la besó en la frente. La niña apenas abrió los ojos. «No hagas ruido, mi amor», le susurró. El siguiente golpe derribó parte de la cerradura. La lluvia entró a la cabaña como si anunciara que el infierno venía detrás. Daniel fue el primero en cruzar la puerta, con una linterna y una pistola. Sus ojos buscaron la habitación. Ernesto entró después, con pasos lentos y firmes. 2 hombres más lo siguieron, armados. «Baja el arma, mamá», dijo Daniel, apuntándome directamente. La linterna me iluminó la cara. Apreté la pistola con más fuerza, temblando por dentro pero firme por fuera. «No vas a dispararme», repitió. «No me obligues a hacerlo», le respondí. Ernesto dio un paso al frente. Era un hombre mayor, pero aún imponía respeto. Su voz tenía esa calma helada que solo tienen los que han hecho cosas terribles sin remordimiento. «Elena, yo respeté a Julián», dijo. «Pero esto no le pertenece a nadie más que a mí. Dame lo que me corresponde y esto termina. La niña vive. Tú vives». La lluvia golpeaba más fuerte. La tensión se volvió una cuerda lista para romperse. «No tienes idea de lo que Julián hizo», le escupí con rabia. «Oh, claro que sí», respondió Ernesto. «Porque lo hicimos juntos». Daniel me observaba con los dientes apretados. «Mamá, entrégaselo. No vale la pena». Lo miré a los ojos y vi algo que me rompió el alma. No había duda en él. No era un chico manipulado. Era un hombre que había elegido. Había cruzado al otro lado por ambición. Por dinero. Por poder. Uno de los hombres de Ernesto se movió hacia la cocina. Carolina, escondida tras la pared, esperó el momento exacto y lo golpeó con una sartén de hierro en la cabeza. Cayó como un saco. El segundo hombre giró al escuchar el golpe, y yo disparé. La bala rebotó en la puerta, rozó su hombro y lo hizo caer. Daniel gritó: «Basta. No te atrevas a tocarla». Le respondí, apuntándole. Por un segundo, todo se detuvo.
Ernesto, Daniel, Carolina, todos nos mirábamos en un círculo de tensión absoluta. Elena, dijo Ernesto con una sonrisa perversa. Vas a perderlo todo. Ya lo perdí, respondí. Perdí a mi esposo. Perdí a mi hijo. No me queda nada que temer. Y entonces, disparé. No le disparé a Daniel. Disparé a la lámpara colgante de la entrada. La luz explotó en 1000 pedazos, sumiendo la cabaña en oscuridad total. Ernesto maldijo. Daniel gritó mi nombre. Carolina corrió a sacar a Lucía. Los truenos de la tormenta se mezclaron con el eco de los disparos. Yo me movía entre sombras que conocía bien. Esta cabaña había sido mi refugio. Ellos estaban en terreno que yo dominaba. Daniel disparó a ciegas. Las balas golpearon las paredes de madera. Ernesto ordenó: encuéntrenla. Pero yo ya estaba en el pasillo trasero, abriendo la puerta de escape que daba hacia el bosque. Carolina, por aquí, grité. Ella corrió con Lucía en brazos. Ernesto disparó, pero falló. Salimos bajo la lluvia helada y nos internamos entre los árboles. La oscuridad era nuestra aliada. Corrimos sin mirar atrás, escuchando cómo ellos irrumpían detrás de nosotros. Sabía que esta huida no era el final. Era solo el primer asalto. Y aunque me doliera, sabía que si volvía a enfrentar a Daniel, ya no sería como madre. Sería como enemiga. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de silencio y estruendo. Silencio en la cabaña, donde por primera vez en semanas no se escuchaban disparos, gritos ni lluvia golpeando los cristales. Estrépito en la ciudad, donde los noticieros repetían sin descanso los nombres de Daniel Herrera y Ernesto López, acompañados de palabras como lavado de dinero, fraude masivo, red internacional. Nunca imaginé que mi vida, la de una mujer que solo soñaba con un jardín tranquilo y tardes de té, terminaría convertida en una historia de corrupción, persecución y traición familiar. Pero ahí estaba, en medio del huracán, con la evidencia que había dejado mi esposo muerto y un nieta que dependía de mí. Carolina se había quedado conmigo en la cabaña los primeros días tras los arrestos. Su rabia hacia Daniel era visible, pero lo que la mantenía firme no era el odio, era Lucía. Cada noche la niña dormía con la cabeza sobre mi pecho, como si yo pudiera protegerla de todo. Y aunque sabía que no podía prometerle un mundo sin dolor, me juré a mí misma que no permitiría que su nombre terminara manchado por la ambición de su padre. El primer enfrentamiento en los tribunales no fue un juicio, fue una audiencia de control, pero verlo allí, esposado, sin la arrogancia que llevaba en los ojos semanas atrás, fue como recibir un golpe que no esperaba. Daniel entró escoltado por 2 agentes. Ernesto, en cambio, mantenía esa mirada fría, como si todo fuese un simple contratiempo. Había estado demasiado tiempo en las sombras como para temer a la luz de un tribunal. Cuando Daniel me vio en la sala, sus ojos se endurecieron, pero no habló. No había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. Ni para él, ni para mí. El fiscal explicó los cargos con una precisión quirúrgica. Fraude financiero agravado. Asociación ilícita. Lavado de activos. Amenazas a testigos. Ocultamiento de bienes. Cada palabra era una estaca más en la tumba de lo que alguna vez fue mi hijo. El abogado de Daniel intentó pintarlo como una víctima manipulada por un hombre poderoso, pero las pruebas que Julián había dejado eran demasiado claras. Había grabaciones, correos, transferencias hechas desde cuentas a su nombre, contratos firmados. No eran suposiciones, eran hechos. Al salir de la audiencia, Tomás me alcanzó. Esto no va a ser rápido, me dijo. Ernesto tiene dinero, contactos. Va a estirar esto todo lo que pueda. Lo sé, respondí. Pero ya no me importa cuánto tarde. Esta vez no podrá esconderse. Tomás me entregó un sobre grueso. Esto estaba en el maletín de Julián. Lo guardé hasta que las cosas se calmaran un poco. Lo abrí en silencio. Dentro había documentos que no había visto antes, escrituras de propiedades, cuentas bloqueadas, instrucciones legales precisas, y una carta dirigida a mí, con su letra. Elena, si estás leyendo esto, significa que lo lograste, encontraste la verdad. No puedo pedirte que me perdones por todo lo que escondí, pero sí que uses lo que dejé para proteger lo que más importa, Lucía. Si destruyes el dinero, ellos pierden. Si lo usas bien, tú ganas. No por mí, por ella. Julián. La carta tenía una frase subrayada al final. Nunca es tarde para elegir el lado correcto de la historia. Esa noche no dormí. Abrí los documentos uno a uno.
Julián no solo había escondido millones. Había puesto condiciones, cláusulas legales que, si se activaban correctamente, podían bloquear cualquier intento de Ernesto y Daniel de acceder a sus bienes incluso si salían libres. Había preparado fideicomisos, transferencias programadas y un fondo protegido a nombre de Lucía. La decisión que se me presentaba no era sencilla. Podía entregar todo al Estado como evidencia, destruir la red para siempre, o usar el dinero de Julián para blindar a Lucía y asegurarle un futuro que no dependiera del apellido de su padre. Carolina me encontró sentada a la mesa con todos los papeles desplegados. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondí con honestidad. «Si uso este dinero, se parecerá demasiado a lo que ellos hicieron. Pero si lo destruyo, Lucía crecerá sin nada. No es el dinero lo que la va a marcar», dijo ella. «Es la historia que cuente sobre él». Me quedé en silencio. Tenía razón. Días después, mientras el proceso legal continuaba, Ernesto intentó enviar un mensaje desde prisión. Un funcionario del penal filtró la nota. «Aún tienes tiempo. Podemos negociar. Tu hijo sale limpio y tú te quedas con todo». Arrugué el papel sin pensarlo. Ernesto no había entendido nada. Yo no negociaba con quienes amenazaban a mi familia. En paralelo, Tomás me confirmó algo inesperado. «El fideicomiso de Julián es legal. Nadie puede tocar ese dinero sin tu firma. Ni Daniel. Ni Ernesto. Ni el Estado, si decides usarlo de esa manera». La idea me golpeó fuerte. Julián, incluso desde la tumba, había preparado el tablero para que yo hiciera la última jugada. El día de la segunda audiencia, Daniel pidió hablar conmigo. No en público. En privado. Contra todo mi instinto, acepté. Lo vi a través de un vidrio, esposado, con la mirada apagada. «Mamá», dijo, apenas un susurro. «No lo hice para hacerte daño». Lo observé en silencio. Solo quería algo mío. Algo que no me hiciera sentir a su sombra, continuó. «¿Y por eso entregaste a tu propia hija a un criminal?». Mi voz fue baja, pero cada palabra pesaba como plomo. «Yo no iba a dejar que le hicieran nada a Lucía», balbuceó. «Lo iba a arreglar. De verdad». Negué con la cabeza. No sabes cuántas veces escuché esa frase en esta historia. Daniel bajó la mirada. No había disculpas que sirvieran. No había vuelta atrás. Me levanté para irme. Antes de que saliera, dijo: «No uses ese dinero. No quiero que Lucía crezca con su sombra». No respondí. Lo dejé allí, solo con su culpa. Esa noche, abrí el sobre una última vez. Puse la carta de Julián junto a la foto de Lucía y respiré hondo. La tormenta había pasado, pero el eco de la traición aún dolía. Sin embargo, por primera vez en meses, no sentí miedo. La decisión estaba tomada. No iba a negociar. No iba a esconderme. No iba a permitir que ese dinero arruinara a otra generación. La mañana en que tomé mi decisión no había lluvia, solo un cielo gris y un silencio espeso que pesaba en el pecho. Estaba sentada en la vieja mesa de roble de la cabaña, frente al maletín negro de Julián. Ese maletín que lo había cambiado todo, que me arrebató a mi hijo, pero también me dio la oportunidad de terminar lo que él no pudo. Carolina llegó temprano con Lucía aún dormida en sus brazos. La niña llevaba puesta una pijama con estrellitas rosadas. A veces, verla así, tan pequeña, tan ajena a la oscuridad, era lo único que me daba fuerzas. «¿Estás segura?», preguntó Carolina. Asentí despacio. «Si me quedo con esto, me convierto en lo que él odiaba. Si lo entrego, cierro este capítulo de una vez. No lo hago por justicia, lo hago por ella». Miré a Lucía. «Para que su apellido no signifique corrupción cuando crezca». Abrí el maletín. Dentro estaban los documentos, las transferencias bloqueadas, las claves de acceso, toda una vida construida en la sombra. Tomé una última vez la carta de Julián, esa en la que decía que nunca es tarde para elegir el lado correcto. Y, por primera vez, no dudé. Llamé a Tomás. «Hazlo», dije simplemente. «¿Estás segura, Elena? Esto no tiene vuelta atrás». «Sí. Quiero que todo el dinero pase al Estado. A nombre de nadie. Ni de Daniel, ni mío, ni de Lucía. Que no quede nada que pueda comprarnos». Tomás guardó silencio unos segundos antes de responder. Julián estaría orgulloso. El trámite no fue simple. Nada en esta historia lo fue. Se necesitaron abogados, notarios, fiscales y jueces.
El fideicomiso era legal y blindado, pero con mi firma y el consentimiento legal que Julián había previsto, el dinero podía transferirse directamente a un fondo anticorrupción del gobierno, sin que nadie, ni siquiera yo, pudiera recuperarlo jamás. La prensa se enteró antes de que el proceso terminara. Los titulares decían: viuda de Herrera dona millonaria fortuna a fondo anticorrupción. Golpe final a la red de López. Una familia rota, un país que despierta. Yo no hablaba con periodistas. No buscaba fama. Solo quería paz. Mientras tanto, en prisión, Ernesto López no se quedó quieto. Lo sabíamos. A pesar de estar tras las rejas, aún tenía hilos que tirar. A los pocos días de la transferencia, Tomás me llamó con tono grave. Interceptamos una llamada. Ernesto le ordenó a alguien terminar lo que empezó. No necesitaba traducción. Sabía lo que eso significaba. La historia aún no había terminado. Esa noche, mientras preparaba una infusión en la cocina, escuché un ruido sutil afuera, pasos en la grava mojada. Me asomé por la ventana lateral y distinguí una silueta negra caminando cerca de la cerca. No era Tomás. No era un agente. Carolina, susurré. Despierta a Lucía. No hagas ruido. Tomé la pistola que aún guardaba bajo la encimera. No quería volver a usarla, pero tampoco iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba. La silueta se acercó más. Otro paso. Y luego, un clic seco, metálico. Reconocería ese sonido en cualquier parte. Un seguro de pistola. Apagué las luces. El silencio volvió a reinar. Afuera, el viento agitaba los árboles, pero yo sabía que no estaba sola. Me moví hacia el pasillo lentamente, descalza, sin hacer ruido. A lo lejos, escuché el crujido de la puerta trasera. Habían entrado. Carolina me encontró en la oscuridad, abrazando a Lucía. ¿Qué hacemos?, susurró, aterrada. Lo que hicimos antes, respondí. Resistir. Los pasos dentro de la casa eran lentos, seguros. No era alguien improvisado. No era un ladrón. Era un hombre enviado. Alguien que sabía a quién buscaba. La linterna iluminó fugazmente la pared del pasillo. Se movía despacio, como un cazador. Yo también. Cuando dobló la esquina, nos vimos cara a cara. Era un tipo corpulento, con el rostro cubierto y la pistola apuntando a mí. Su voz sonó baja, como un eco. No tenía que ser así. Solo entrega a la niña. Jamás, respondí, sin bajar el arma. Por un instante eterno, ninguno se movió. Solo se escuchaba la respiración de Carolina al fondo y la lluvia golpeando el tejado. Disparó primero. El sonido retumbó en toda la cabaña. La bala impactó en la pared detrás de mí. Disparé también, agachándome instintivamente. La linterna cayó al suelo y la luz empezó a girar, bañando el pasillo en destellos inquietos. Otro disparo. Corrí hacia la cocina, arrastrando a Carolina conmigo. Lucía lloraba, pero la tapé con mi cuerpo y la empujé dentro del armario oculto bajo la escalera, el mismo que Julián había reforzado años atrás. No salgas, le susurré. El hombre avanzaba, pero conocía cada rincón de esa casa. Él no. Cuando intentó rodear la sala, lo sorprendí desde el costado. Disparé a su pierna. Cayó con un grito seco. Corrí, le quité el arma y la apunté a su frente. ¿Quién te mandó?, dije, con la voz temblando de furia. No importa, escupió, riendo con sangre entre los dientes. Él siempre tiene un plan B. Su risa me heló la sangre. Sabía que él era Ernesto. Minutos después, llegaron Tomás y 2 agentes. Lo arrestaron en el suelo mientras yo aún tenía la pistola en la mano. No sé si fueron ellos los que me la quitaron, o si simplemente la solté al ver las luces de la patrulla. Tomás me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo sabíamos. Ernesto iba a contraatacar. Pero ya no tiene dónde esconderse. Esa noche me quedé despierta. No por miedo, sino porque comprendí algo. La justicia no termina cuando arrestas a los monstruos. Continúa en las sombras, en los rincones donde aún respiran. Y si yo quería proteger a Lucía, tenía que seguir alerta. Días después, el Estado confirmó la transferencia total de la fortuna. Ernesto perdió todo poder económico. Sus abogados se desmoronaron como fichas de dominó. Sin dinero, sus contactos comenzaron a desaparecer. El plan B se debilitaba, pero no desaparecía.
El fiscal me explicó que el juicio se acercaba y que Ernesto probablemente intentaría negociar. Yo no tenía nada que negociar. La historia que Julián comenzó estaba llegando a su clímax. Y yo, ya no era solo una viuda asustada. Era la mujer que iba a cerrar este capítulo. Cada historia nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias que inspiran, estremecen y dejan huella.